Bienvenidos a un nuevo programa de Supermotor Online. Hoy traemos 4 ruedas como las de este Mazda 3 y equipa nada más y nada menos que el nuevo motor tope de gama de la marca nipona que viene con etiqueta Eco, es el Skyactiv X. Esto es un motor 2.0 de 4 cilindros atmosférico que desarrolla una potencia máxima de 186 caballos y, como ya os he dicho, tiene la etiqueta Eco, por lo tanto, muy importante en los tiempos en los que corremos, así que vamos a empezar ya sin más dilación la prueba de este Mazda 3. Empezamos la prueba de este Mazda 3 por el aspecto más visual y es en el frontal, un frontal que ya conocemos de toda la gama de Mazda, comparte muchos elementos y es este capó tan alargado, tan horizontal que acaba con esta nariz de tiburón puro y con los detalles que empiezan desde las ópticas en negro brillo, toda la parrilla también, todo el entramado lo tenemos en negro brillo, el logotipo central predominante, como os digo, hace que separen las dos zonas de chapa con una mirada bastante agresiva. En la parte inferior tenemos este negro un poquito más rugoso para la zona del spoiler, la parte baja, y poquito más. Como ya sabéis, las líneas de Mazda fluyen, no tenemos una nervatura exagerada, por lo tanto, eso es lo que vemos en los paragolpes. Unos paragolpes finos, con pequeñas líneas de tensión, pero que no toman tanto protagonismo como en otros modelos. Si vamos al lateral, nos encontramos unas dimensiones bastante agresivas, bastante que vemos muy bien que el frontal es el que tiene el protagonismo. Tenemos tanta longitud que luego la proporción se va haciendo más pequeña según vamos hacia atrás, dejando, por ejemplo, esta ventanilla trasera de un formato bastante pequeñito y encima con esta línea cromada yendo hacia arriba para darle un aspecto más deportivo a este coche. Como os decía, en el frontal, en esta última etapa de Mazda, se enorgullecen de no tener líneas de tensión, simplemente jugar con la curvatura de la chapa para reflejar el entorno y digamos que hacerlo parte de esta luz. Y aquí lo vemos perfectamente, tenemos esta curvatura hacia afuera de la chapa y aquí simplemente tenemos esta zona horizontal que lo que hace es reflejar la luz y darle un carácter más ancho al coche. En la parte baja tenemos aquí una pequeña pieza de plástico que lo que hace es cortar de raíz las formas homogéneas de este Mazda. En cuanto a los pasos de rueda, los tenemos en el mismo color y sin remarcar, no quiere ni tiene intención de tener aspecto de SUV y como veis está completamente enrasado y en este caso, en este acabado, lo tenemos con estas llantas negras de serie de 18 pulgadas, con un ancho de 215 y un perfil de 45. Como os decía antes, los únicos detalles fuera de lo común serían la parte baja de las ventanillas, que lo tenemos todo cromado, que acaba en este pequeño guiño. Los retrovisores tienen las carcasas en el mismo color que la carrocería y por lo demás sencillez, un pilar B en el que tenemos negro brillo y poquito más. Negro brillo también nos encontramos en esta pieza que es el alerón, como veis, muy prolongado, pero realmente no podemos ni meter los dedos, es parte adornada de esta zaga y que continúa con una luneta muy horizontal, muy de coupé, que le hacen tener una estética bastante marcada. Y como marcado son las ópticas traseras con estos dobles círculos a ambos lados y remarcados también por una zona roja un poquito más intensa en la parte exterior. En el portón nos encontramos aquí nombre y modelo del coche, el logotipo otra vez en gran término y aquí el motor que equipamos, el Skyactiv X, que es el modelo que con el E nos acaban de dar la clave para saber que tenemos una etiqueta Eco. Pero volviendo a la estética, bajamos al paragolpes y como nos hemos encontrado en la parte delantera, tenemos un diseño muy fluido, un diseño que no remarca, sobre todo en la zona que veis en el color de la carrocería, no marca en absoluto nada de tensión, todo fluye para pasar en la parte exterior perfectamente. Solo tendríamos la parte de la boca de carga, obviamente, y luego en la parte inferior el cambio de color a este negro brillo, en este caso, delante teníamos el negro rugoso,
y para dejar aquí los catadiópticos y poquito más. En la parte baja no tenemos difusor tal cual, pero sí tenemos doble salida de escape real en este caso. Y visto todo el exterior, vamos a empezar por el interior. Pues empezamos el interior por el maletero. Accionamiento manual. Y como veis, aquí tenemos este pequeño espacio. Tenemos 358 litros. Una medida un poquito baja para el tamaño que tiene este coche, para su segmento, y teniendo en cuenta que no tiene una gran hibridación ni un motor eléctrico gigante. Pero bueno, está bien cuidado. Tenemos aquí un kit de emergencias que nos da la marca. Está bien tapizado por todos lados, bastante agradable. Tenemos solo una luz de LED en esta parte izquierda y se echa en falta algún gancho, algún portaobjetos un poquito pequeñito para poder compartimentar la carga, pero bueno, es lo que tenemos. Bajo el piso, en este caso porque llevamos el equipo de música de la marca Bose aquí en el sitio de la rueda de repuesto, y tenemos pequeños huecos para guardar la herramienta para un posible pinchazo. Si abatimos los asientos podemos llegar a una carga máxima, una capacidad de 1024 litros. Visto todo lo del maletero, vamos al habitáculo. Pues vamos a ver qué tal el acceso. Como veis, la puerta abre casi a unos 80 grados más o menos, así que el acceso puede ser fácil. Veamos el techo. Bueno, rozamos un poco, las formas de este coche no engañan y sabemos que podemos estar un poco comprometidos si somos un poco altos. Cerramos, el cierre no es malo desde dentro, no se oye a lata, y lo que me temía al final es un poquito claustrofóbico porque la ventana es pequeñita y encima tenemos mucho rebaje del techo para llegar a la puerta, por tanto estamos un poquito encajados. Además mido 1,74, por lo tanto muchos de vosotros lo tendréis un poquito más complicado si medís más que yo y enseguida tocaréis con la cabeza en el techo. Con el asiento situado en mi posición, nos sobran todavía unos 4 dedos para tocar con el asiento, los pies me caben debajo del mismo y me siento cómodo. La verdad es que los asientos son de calidad, tenemos esta piel perforada, muy agradable al tacto, las formas son buenas, el respaldo no nos sujeta en demasía, pero es confortable. El reposacabezas también tiene un tacto bueno, un mullido bueno y en general lo veo bastante bien terminado. No tenemos regulación ni de posición ni de inclinación del respaldo, es lo que hay. Así que es eso, yo creo que es un aprobado, pero sí que para un coche tan grande, ya que es un compacto, pero está en los 4,4 metros, ya tiene un tamaño para poder ser un poquito más holgado, sobre todo en distancia entre ejes. En cuanto a calidades de los paneles, pues buena, la verdad. Tenemos aquí una zona blandita, esta zona mucho más, la zona donde apoyamos los codos tiene un mullido bastante bueno. Aquí tenemos los tiradores imitación de acero. Y en general la verdad es que la sensación de calidad percibida es muy alta, es de coche premium. Vamos a ver la plaza central. Plaza central donde vamos más elevados, ya estoy tocando con la cabeza en el techo. Y tenemos un túnel de transmisión bastante alto que nos va a hacer ir con las piernas pues casi imposibles, tocando ya con los asientos. Bastante complicado este asunto de ir 3 adultos por lo menos en esta fila trasera. Pero bueno, no es incómodo, el respaldo se nota más duro, obviamente. Y todo porque tenemos, como siempre, un apoyabrazos aquí, con doble hueco para los vasos, botellas, etc. No tenemos acceso rápido al maletero por aquí. Y por último, para las familias, como no, tenemos unas tapitas para llegar a los anclajes Isofix. Vamos para adelante. Acceso a las plazas delanteras, bastante mejor que las traseras. Y enseguida nos sentimos arropados. ¿Por qué? Porque tenemos un salpicadero bastante alto, bastante lleno de formas por la parte superior. Muy buena calidad, tenemos gomas en la parte más alta. Aquí tenemos una piel vuelta con buen mullido. Bastante limpias las formas. Aquí las salidas de aireación que no son de mi gusto, pero no están nada mal. Tenemos aquí las dos en forma horizontal y luego otras dos que abarcan la zona del conductor
con una forma simétrica. Además los relojes también son simétricos. Aquí combinan analógico y digital todavía, cosa que sigue gustando. El volante completamente redondo, un grosor bastante bueno, con los pespuntes en este caso de un color oscuro también, igual que el volante, y unos botones que son bonitos de ver y su manejo es fácil y sencillo. Bastante continuista en este caso Mazda comparado con modelos anteriores. En la parte superior, como siempre, va presidiendo esta gran pantalla de formato horizontal donde tenemos todo el infoentretenimiento, y otra cosa a agradecer es que los mandos del climatizador los tenemos aquí con estas dos rueditas y estos 7 botones, fácil y al alcance del dedo sin tener que desviar la vista y tener que toquetear la pantalla, que por otro lado se maneja a través de esta botonería. Tenemos aquí una rueda grande, otra pequeñita para el volumen de la radio, accesos rápidos y directos, botón de favoritos y luego el auto hold y el freno de mano. Como veis tenemos palanca manual, este no es el acabado más caro, tendríamos también la opción automática, en este caso tenemos la caja manual de 6 velocidades, bien situada, está cerquita del volante, los recorridos son, digamos, cortos, y justo delante tenemos aquí 2 huecos portabebidas y aquí una bandejita para la carga inalámbrica de nuestro móvil. El apoyabrazos no tiene ningún ajuste de altura ni de profundidad, y tenemos acceso aquí a un huequito portaobjetos dividido en 2 zonas y le podemos quitar esa división o dejarla, está bastante bien. Tenemos dentro 2 puertos USB-C y una toma de 12 voltios y bien, bastante bien solucionado. Esto el único ajuste que tenemos es en profundidad. Como veis, podemos tener un poco al aire para, sobre todo por los cables, tener aquí el acceso rápido. Más huecos portaobjetos tenemos en la guantera, como siempre, hueco de sobra para los papeles del coche, mapas, quién sabe. Y por último, en las puertas tenemos un huequito doble, uno más pequeñito en la parte delantera y otro donde nos puede caber una botellita de medio litro más o menos, y bastante bien aprovechado, la verdad. Por último, los asientos muy cómodos en esta opción, en este acabado tope de gama. Lo tenemos en esta especie de piel o polipiel con microperforación, tenemos calefacción incluida en los asientos. Como veis son bonitos, agarran bien, no son deportivos, pero sí que tienen las formas justas y necesarias para recoger bien nuestro cuerpo. Pues nada, esto es todo lo que os puedo contar en parado, así que le damos al botón de arranque y empezamos. Pues vamos allá con la prueba. Recordemos, tenemos un 2.0 híbrido ligero con 186 caballos y un peso cercano a los 1400 kilos. Bueno, vemos que la salida es enérgica. El cambio la verdad es que está bien escalonado, no se queda tirado. Sí es cierto que empieza a tener gracia a partir de las 3000 vueltas, un poquito más, pero es muy suave, muy fácil de manejar y de hacerse a él, a su embrague. La verdad es que en este aspecto cero pegas, es un coche muy cómodo y en curva muy estable, tiene una suspensión que sin llegar a ser dura del todo, nos transmite bastante de la carretera y lleva estable el coche por donde queremos ir. El puesto de conducción, como os he dicho antes, es un poquito agobiante, tenemos el salpicadero muy alto, pero la verdad es que la vista a la carretera es muy buena. Tenemos un cuadro de instrumentos que nos ofrece toda la información a un golpe de vista rápido, y la pantalla de infoentretenimiento también se ve bien y está a una altura óptima, digamos. Pues bueno, sí, la verdad es que se nota la potencia, pero sí es cierto que nos han mal acostumbrado con los turbos y si no lo estrujamos bien o vamos en la marcha adecuada, puede parecer no llevar la potencia que realmente lleva, que estamos casi en los 190 caballos, que no es ninguna tontería. Encima un motor de 4 cilindros con un 2000 de cubicaje va más que sobrado, pero sí es cierto que hay que conocerle y llevarlo siempre en la marcha adecuada. La verdad es que la insonorización también es muy buena, tiene
Los tramos que hemos hecho de autovía, el aire no se mete para nada, está bien conseguido, pero sí es cierto que tanto la rodadura, el ruido de rodadura de las ruedas, que llevamos un perfil de 45, que tampoco es muy bajo, y el ruido del motor a esos 120 por hora de velocidad de crucero, sí que entran bastante. La verdad es que tanto han fardado en la marca de haberse currado bien la insonorización, y creo que el ruido del motor, pese a ser un sonido bastante bueno, bastante atractivo, entra bastante en el habitáculo sin hacer el cabra. Por lo tanto, me esperaba más de esa capacidad de insonorización que tenía la marca. Pero bueno, no es nada desagradable, es un ruido bueno, es un ruido agradable y que transmite. Sobre todo, como ya os he dicho, tenemos que subir de marcha bien para conseguir un ritmo bueno. El ruido acompaña bastante y le hace tener un poquito de carácter deportivo sin ser un modelo pensado para ello. Ahora mismo estamos por una zona adoquinada, que en otros vehículos, si veis nuestro historial de pruebas, siempre que pasamos por aquí el ruido entra bien en el micro y se nota demasiado y puede llegar a molestar, y en este caso no lo oímos casi. Y resumiendo, al final es un vehículo que sí me compraría, pero sobre todo por su diseño y su calidad de materiales en el interior. Como coche para todo, como coche para viajes y demás, pues buscaría algo un poquito mejor aprovechado por dentro, pero ya está. Creo que es la única pega que le pondría a este coche, y es que es un coche ya de un tamaño considerable para ser un compacto, y creo que hay otros coches que le dan bastante vueltas a este en el tema de aprovechamiento del habitáculo. Pues hasta aquí la prueba de este Mazda 3, un Mazda que me apetecía probar para... Pues hasta aquí la prueba de este Mazda 3, un modelo que me apetecía probar sobre todo por su Skyactiv X, este motor con etiqueta Eco, con 186 caballos y encima que nos lo han dejado con caja de cambios manual. Le tenía ganas y la verdad es que es un coche que me ha gustado bastante. Me ha gustado sobre todo, obviamente, el diseño, además el color elegido, las llantas en negro le quedan genial. Creo que no hay compacto más atractivo para mi gusto en el mercado actualmente, y además con un motor que todavía te da esa sensación de pasión, esa sensación de necesitar subirlo de vueltas para llegar a su rendimiento óptimo, y que nos puede chocar un poquito si venimos de un modelo turboalimentado convencional. Pero una vez que le encuentras el gustillo, ya os digo que os engancha. Además, el consumo muy bueno. Durante este tiempo que hemos tenido este vehículo ha estado en torno a los 6,4, 6,2, tanto en carretera como en urbano. Por lo tanto, creo que es un dato muy a tener en cuenta con sus casi 200 caballos. Así que la única parte negativa es eso, muy bonito, pero poco aprovechado para el vehículo que es. Tenemos casi 4,5 metros de coche y tenemos un maletero muy por debajo de la media en cuanto a los compactos de su segmento, de este tamaño, y un habitáculo con unas plazas traseras un poquito agobiantes. Pero bueno, no se puede tener todo, tendríamos el coche más chulo que ha hecho Mazda en mucho tiempo. Y nada, a Mazda agradecerles mucho la cesión de este Mazda 3, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, a darle un buen like al vídeo si os ha gustado, y no olvidéis activar la campanita para recibir las notificaciones y estar al día de todas nuestras publicaciones. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis el artículo escrito de este coche, otros más y también motos en el blog de supermotor.online. ¡Hasta pronto! Bienvenidos a una... Ya está. ¡Hasta luego! Estético por el frontal, un frontal que ya conocemos... Joder. 20 minutos después. Joder. Esto es típico. Que haga un derrape, por favor. Sí, aquí así. Shh, sin llevarse la cámara. Eso. Donde salga el coche. Ahí, ahí.
Ahí, perfecto. ahí está bien. No, sí. Muy bien, muy bien. Ahí, perfecto. Ahí quedó. Esa cojonuda. Hablamos de ese mejor, que se vea en segundo plano. Ahí. Ahora un Renault A Megane ver, sí, rojo. sí, ahí quedaste de puta madre, tío. O sea, todo el. A ver, mire. Todo el parking, y tiene que aparcar donde está la toma. Es que es cojonudo. Venga. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Sky Active. A ver si no hay un cadáver o algo. No. Lo he dejado. Es el del Megan. Le hemos matado ya. Esta historia continuará. De la marca Bose. ¿Cómo se dice? ¿Bose? ¿Bose? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Bose. Da acceso aquí a dos huecos donde dejan piques de gasolina los anteriores propietarios. No, sí, míos no son, ¿eh? Pero bueno. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También. Ahora ya tenemos traducción simultánea al portugués y todo.